Bueno, entonces lo que vamos a intentar resolver hoy es el problema este del sistema de archivos, como les decía, donde tenemos un conjunto de carpetas y un conjunto de archivos, ¿sí? O sea, una carpeta que adentro puede tener otras carpetas o subcarpetas, y también un conjunto de archivos. Desde el punto de vista de denunciado es sencillito, es eso nada más. Es un sistemita en el cual yo puedo organizar mis archivos en carpetas y subcarpetas. Como les decía recién, desde el punto de vista de objetos, es un problema muy, muy interesante para resolver y que nos va a dar lugar a un montón de otros eh, ejercicios. Ahí se sumó la ley. Bueno, ¿qué les parece? ¿Qué objetos tendríamos interviniendo en este sistema? A ver si alguno se anima a tirar algo. El chat, esperen que no lo veo. Están en azul, ¿no? Los que están en azul, donde... Y calendario, recu, parcial y lo amarillo serían los paquetes, creo. Claro, a ver, lo que está en azul son los archivos, ¿sí? Lo que está en amarillo serían las carpetas, ¿sí? O directorios, como lo quieran llamar. Y los servicios, vamos a hacerlo obviamente muy simplificado esto, porque no nos vamos a meter con cosas del sistema operativo, al menos en esta materia. Los servicios que tendríamos que proveer son ver el tamaño, ¿sí? de un archivo y el tamaño de una carpeta, y la cantidad de elementos que tenemos dentro de una carpeta, por ejemplo, ¿sí? El archivo no vamos a modelar el contenido, ¿no? Vamos a verlo como un objeto cuyo contenido está representado por el tamaño únicamente, ¿sí? O sea, no nos vamos a meter a modelar el PDF, el Word o el archivo de texto. Para nosotros van a ser archivos, ¿sí? Con un tamaño que representa su contenido. Entonces está medio, en principio está bastante servido, me decían, es lo que está acá, ¿sí? Las clases que tendríamos serían estas, ¿sí? Archivos y carpetas. ¿Les parece? No entendí bien. O sea, vos lo que querés hacer es un programa que como servicio tenga, que te diga el tamaño y la cantidad de elementos que hay en esa carpeta determinada. Claro, pero vos fijate que si yo le pido la cantidad de elementos la cantidad de archivos va a ser, la cantidad de archivos que tiene la carpeta Today, no me va a decir solamente uno, No. ¿sí? Me tiene que decir 4. Si bien estos 3 archivitos no están directamente dentro de Today, sino que están No, dentro de pará, una subcarpeta, dentro de otra subcarpeta. en realidad no te tendría que decir 3 y 3, 6, 7, porque tu DAI contiene dos carpetas, que es primer año y segundo año, que a su vez Bueno, tiene calendario y a su vez depende, tiene... sí, te entiendo, depende cómo definamos cantidad de elementos. Si es cantidad de elementos así en general, sí, tendría que contar las carpetas también. Vamos a hacerlo con cantidad de archivos, Ok. ¿sí? Que cuente cantidad de archivos, así lo hacemos más rico. O cantidad de elementos, si quieren podemos hacer las dos, no hay ningún problema. ¿Se entiende, Matías, el problema? Sí, sí, entonces sí, es como dijo Juan, habría dos, una para carpetas y otra para archivos también. Por eso Matías, también, como él dijo eso, yo dije, pero bueno, si vas a contar todo directamente, hacelo todo junto y listo. claro, bien. Ahí llegó Mauricio. Bueno, vamos a ver si tengo acá abierto el IDE. Ya había preparado el proyecto. Eh, entonces, en principio, estamos de acuerdo que tendríamos una clase carpeta o directorio y una clase archivo. Cambié el fondo blanco, ya se ve mejor. ¿El tamaño de la letra se ve bien? Sí, sí. ¿Sí? Sí, sí. Sí, sí. Bárbaro. Bueno, entonces, el archivo. ¿Qué tendríamos en el archivo? Ahí Matías había puesto en el chat que está bueno, representado por su tamaño, un contador de archivos y otro contador de carpetas. Entonces, public, perdón, ya empezábamos mal. Private, doble, vamos a ponerlo, in, como quieran.
Para mí Tamaño, sería un int, porque siempre es un número redondo, nunca vas a tener un double. no necesariamente, pues, depende en qué unidad lo midas. Si son Pero kbytes, espera, ¿este es ponele el contador o es el tamaño en cuanto a RAM, por ejemplo? Lo que ocupa. lo que ocupa en el disco, Ah, ok, entonces sí está. ¿sí? Y sí, la cantidad, private int, cantidad. Había dicho cantidad de archivos y cantidad de carpetas, ¿no? Eso es lo que me habías escrito en el chat. Sí, sí. Constructor, bueno, también tendría un nombre, ¿no? No lo dice el enunciado, pero se ve en el dibujito. A ver si pasamos a... acá, no. ¿Dónde tengo la ventanita con el...? Acá. ¿Sí? Las carpetas además tienen un nombre y el archivo tendría en principio un nombre y una extensión, el tipo de archivo. Creo que podríamos modelar todo junto con el nombre o no. Bueno, para el problema, para este caso particular no tenía mucho sentido, pero vamos a ponerle entonces un nombre, una extensión, que obviamente esto lo voy a guardar acá también como atributos, ¿sí? Y el tamaño, bueno, cuando lo creo ya le paso el tamaño que vamos a guardar. Tendría que haber generado el constructor, si no, a mano. Ah, y la cantidad de archivos y cantidad de carpetas, ¿en qué lo inicializamos? En 0. No, perdón, acá estoy en el archivo, esto no estaría acá, ¿no? Sí, ¿por qué no? Vos primero pasarías al archivo y eso extendería a lo que va a recibir carpetas, que va a ser el más grande. ¿O no? ¿Vos decís que la carpeta hereda de archivo? Claro, porque el archivo es el que más va a tener el tamaño más grande, ¿no? Entonces, vos lo que te interesa es contar cada archivo que hay en esa carpeta. Claro, pero acá yo estoy modelando la clase archivo, Ah, está bien, sí. ¿sí? ¿El archivo va a tener un atributo cantidad de carpetas adentro? ¿O cantidad de archivos? No, no. No, porque un archivo es una cosa individual, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, Esto sí, sería algo más de la igualmente. carpeta. Si quieren, esto lo pasamos para la carpeta. Pasarlo para acá. Y volvemos al archivo. Nos quedaría nombre, extensión y tamaño. ¿Sí? Guardamos el nombre. Guardamos la extensión. Y el tamaño. ¿Sí? Y vamos a generar los getters. ¿Qué le puedo cambiar al archivo? ¿El nombre se lo puedo cambiar? Sí. La extensión también, el tamaño también. Podemos poner setters para todo, ¿no? Y ya que está, podríamos hacer el toString que nos diga, lo voy a hacer desde cero, que nos diga dis.nombre más el puntito más dis.extensión. ¿Sí? Como represento en forma de string un archivo con el nombre y la extensión. Para hacer pruebitas vamos a concatenarle también el tamaño. Entonces vamos a ponerle un paréntesis y vamos a poner el tamaño acá más dis.el tamaño más paréntesis. Un paréntesis de gusto y este ya de gusto. ¿Sí? ¿Alguna duda, alguna objeción? No, no. ¿No? No está Nicolás hoy, no va a discutir nadie. Nico me da una mano con las clases siempre, no me deja los silencios. Bien. Tu string nombre y extensión, ¿qué tamaño? Bien. Carpeta.
La carpeta también tiene un nombre. Private string nombre. No tiene extensión. Cantidad de archivos, cantidad de carpetas. ¿Y qué más tiene una carpeta? Una colección de carpetas y una colección de archivos. Claro, tengo que guardar también. Lo guardamos en un array list, ¿sí? Un array list de carpetas. Perdón, carpeta. Serían las subcarpetas. Todas las carpetas que están dentro de esta carpeta, ¿sí? Esta carpeta modela una, y estas serían las que están dentro de ella. Array list de archivo, que ya lo tenemos creado. Archivos que contiene. Vamos a generar el constructor con el nombre. Subcarpetas. New array list. Archivos. New array list. Bien. Ahora yo les pregunto, ¿estas variables me hacen falta? ¿Las puedo Las calcular? podrías directamente pedir en el array list. Se las puedo pedir al array list, ¿no? Esto sería como tener una redundancia que no voy a poder mantener. A ver, en principio, si yo solamente tuviera subcarpetas de un nivel, este valor sería equivalente al size de esto, ¿no? ¿Qué problema tengo? ¿Qué pasa si, imagínense, a ver, vamos a, de vuelta al dibujito, pero se me va a otra ventana. Ahí. Fíjense, yo agrego esta carpeta today bueno, acá, agrego primer año today, ¿sí? Entonces digo, bueno, agrego la carpeta a la lista, today tiene una subcarpeta, ¿sí? Ahora, cuando le agrego proc2 a primer año, ¿sí? Primer año tiene una subcarpeta. ¿Cómo se entera today que yo le agregué una subcarpeta a primer año? ¿Lo ven el problema? Claro, sí, tendrías que llamar tanto a Tudai como primer año y agregar la carpeta. Claro, yo tendría que saber, tendría que guardar dónde está contenida para ir actualizando a la cantidad de archivos hacia arriba. Entonces, me va a quedar más difícil de mantener ese contador adicional, que en realidad no me hace falta, porque cada vez que yo le pido la cantidad de carpetas a Today, digo, bueno, que las cuente. Y las cuenta hacia abajo y ese valor siempre va a estar actualizado, ¿sí? Es menos propenso a errores que mantener esa cuenta adicional. ¿Sí? Bien. Porque imagínense que tengo que tener ya tengo que saber dónde está guardada la carpeta programación 2, ¿sí? Para propagar ese cambio hacia arriba. Eso después lo vamos a ver más sobre el final de la materia, cómo se podría hacer para mantener actualizado, ¿sí? Pero por ahora es algo que nos va a resultar costoso y nos va a resultar difícil, bueno, no sé si tan difícil de hacer, pero propenso a errores seguro, ¿sí? Es más fácil que cometa errores en mantener esa cuenta actualizada. Entonces, esto si bien yo lo voy a sacar como atributo, no lo voy a sacar como servicio, ¿sí? ¿Se entiende la diferencia? Yo voy a tener un servicio que me va a decir public int cantidad de carpetas. O sea, la carpeta tiene que tener la funcionalidad o la responsabilidad de saber cuántas carpetas tiene adentro. Eso está bien, ¿sí? Lo que no está bien es guardarlo como un atributo no estático como la palabra, como el static de Java, ¿no? Como un atributo precalculado, ¿sí? Que me va a resultar difícil de mantener. Entonces lo dejo como servicio, ¿y cómo lo voy a calcular? La cantidad de carpetas. Con el array list el size de array list o no de carpeta. A ver, subcarpetas.size. ¿Qué les parece eso? Y a cada carpeta Y si esa carpeta tiene una carpeta dentro, ¿cómo te la cuenta? le tenés que preguntar lo mismo. ¿Cuántas carpetas tiene? A ver si lo puedo poner ahí que se vean los dos dibujitos. ¿Sí? Fíjense en Today con este dibujito. Si yo le digo el size a subcarpeta, ¿qué me va a decir? Va a decir 2.
me va a decir 2. ¿Y cuánto me tendría que decir? 3. 3. 3. ¿Sí? De nuevo, si lo hago así, me estoy quedando en el primer nivel, ¿sí? De hijos, por decir de alguna forma, y no me meto en profundidad en el árbol. Imagínense que esto va a ser todo lo profundo que ustedes quieran. ¿Sí? Yo les quería mostrar... a ver si tengo una... Capaz leerlo, pero entonces no tendrías que implementar, cómo se le llama? Perdón. Decime, Mati. Ponerlo directamente como una interfaz y que eso se encargue directamente de ir al de más adentro, digamos. No sé cómo ponerlo en código. Dame un segundo. A ver quién lo ayuda. ¿Qué era una interfaz? ¿Por qué te sale el concepto ese? Porque básicamente no tendría que implementar un método porque podría abstraerlo hacia el costado y una interfaz podría heredar directamente de una clase. Perdón, una clase puede heredar de una interfaz, era así, creo. No, tampoco. Al revés. Implementa. La clase implementa la interfaz. Implementa, eso era, perdón. Tienes razón. Pero acuérdate que la interfaz te servía para definir un conjunto de métodos que iban a tener en común cosas totalmente distintas. Por ¿Sí? eso, en este caso yo haría eso porque necesito que el método en común sería, por ejemplo, encontrar el tamaño de la carpeta en sí mismo. Entonces les voy llamando a cada una que itere. Bien, y no lo podés resolver acá, ¿sí? Con esto solo, con lo que está escrito nada más. No puede ser volviendo a llamar cantidad carpetas. Bien, Mauricio, ¿cómo O sea, sería? algo medio como recursivo debe ser. Claro, imagínate, yo le digo, bueno, le digo a Tudai, ¿cuántas carpetas tenés? ¿Cuántas subcarpetas, no? ¿Cuántas subcarpetas tenés? Y Tudai me va a decir, y mira, yo tengo 2, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Me falta a esas subcarpetas decirle, bueno, ¿y vos cuántas tenés? Así las acumulo en mi cuenta. ¿Sí? Entonces, Tudai le dice, primer año, sos mi primera carpeta, o sea que a vos te cuento. Vos, ¿cuántas carpetas tenés? Primer año me va a decir, a ver, yo tengo a Proc 2, ¿sí? Tengo una. Y le voy a decir a Proc 2, Proc 2, ¿vos cuántas carpetas tenés? Ninguna. Entonces, Proc 2, ¿qué le va a decir a primer año? Mira, yo no tengo ninguna, contame a mí solo. ¿Sí? Entonces, primer año me va a decir, bueno, Proc 2 tiene solamente una carpeta. ¿Tengo algún otro hijo, alguna otra subcarpeta? No. Entonces, primer año tiene solamente una carpeta, ¿sí? Y dice, bueno, y yo también soy una carpeta, entonces contame a mí, le dice al que lo llamó. ¿Sí? Entonces, a Tudai, cuando le manda el mensaje a primer año, ¿cuántas carpetas tenés o cuántas carpetas hay en vos? Le va a decir 2, yo más un hijo. Pero pará, porque si vos haces eso vas a terminar repitiendo código. A ver, ¿por qué? Y porque vos querés el size de carpetas y a su vez después vas a querer el size de archivo. Entonces, cuando vos hagas la contabilidad de las dos, sí o sí te queda en lo que yo decía. Bueno, vamos por partes, sí, tenés razón, Matías, pero vamos a resolverlo por partes. El tema de las carpetas, ¿hasta ahí te cierra o le cierra a todos? Sí, sí. ¿Cómo sería el mecanismo para calcularlo? ¿Sí? Entonces, ¿qué tendría que hacer dentro de la carpeta en vez de retornar el size directamente? Tengo que decir, bueno, a ver, vamos a recorrer mis carpetas. ¿Dónde tengo mis carpetas? En el atributo subcarpetas, ¿sí? Subcarpetas.size, las voy a recorrer a todas, ¿sí? Y a cada una, ¿qué le tendría que hacer? Tendría que, bueno, primero obtenerla, subcarpeta.getI. Vamos a hacerlo de a pasitos. Subcarpeta, ¿sí? Ahí me quedo con, en el primer ciclo me quedo con la primera subcarpeta, ¿sí? O sea que estaría, si estoy en Tudai, me quedaría con la carpeta primer año. ¿Qué le voy a decir a primer año? ¿Qué le tengo que preguntar a primer año? La cantidad de carpetas que tiene. ¿Cuántas carpetas tenés? ¿Y qué método me responde eso? Esa pregunta.
Cantidad de carpetas. Cantidad de carpetas. Fíjense que este mismo método que yo estoy definiendo, ¿sí? Se lo puedo preguntar a cualquiera subcarpeta que sea hija de la carpeta actual. ¿Sí? Y si ese método está bien implementado, lo cual yo confío porque lo estoy implementando yo, ¿sí? Me va a responder cuántas subcarpetas tiene cada hijo. ¿Y qué tengo que hacer con este valor que me devuelve cada hijo? Ir como acumulándolo. Lo tengo que ir acumulando en una variable. ¿Sí? Esa variable, ¿dónde la voy a definir? ¿Adentro del for o afuera? Programación 1. Afuera, ¿no? Afuera, ¿sí? Antes. ¿No? En cada ciclo se va pisando. Entonces, fuera del for voy a decir total o cantidad total. Cantidad total va a ser 0. ¿Sí? Inicialmente yo digo, bueno, no sé cuántas carpetas tengo. Le voy a preguntar a mis hijos. Recorro cada uno de mis hijos y a cada hijo le pregunto cuántas subcarpetas tiene. Y a este valor que me devuelve lo voy acumulando, o sea, se lo voy sumando, ¿sí? A la cantidad total, parcial que voy acumulando. ¿Me siguieron? Entonces, inicialmente tengo 0, después le pregunto a Tudai cuántas subcarpetas tenés. Cuando le pida a Tudai, fíjense que se va a llamar el mismo método, pero no es una recursión, porque yo en realidad le estoy delegando la responsabilidad de responderme a una subcarpeta, que es del mismo tipo de objeto, ¿sí? También es una carpeta, pero es otro objeto. ¿Sí? ¿Entiendes? Yo se lo estoy delegando a otro objeto. A ver. De nuevo, al dibujito que... Cuando le dicen a Tudai, ¿cuántas carpetas tenés? Cantidad de carpetas, ¿sí? Tudai dice, bueno, yo en principio no tengo ninguna. A ver, le voy a preguntar a mis hijos. Le digo a primer año, ¿cuántas tenés? Bueno, me voy a fijar, empiezo en 0 y le pregunto a Proc2. Fíjense cómo le delega la responsabilidad de responder a cada uno de los hijos. Proc2 dice, mira, yo no tengo ninguno, ¿sí? Pero contame a mí. O sea, que ese contame a mí, ¿en qué se va a traducir acá en el código? En una carpeta. Sí, en una carpeta, ¿cómo la cuento? Y ahí tenés... no sé. Cuando le digo a Proc2, fíjense, si yo le digo a Proc2 cantidad de carpetas, ¿sí? Este método me va a decir, bueno, cantidad igual 0, y va a recorrer la lista de subcarpetas, que la lista de subcarpetas está vacía, o sea que este for ni siquiera entra. ¿Y qué tiene que devolver? Proc2. Y no me Tendría que acuerdo bien decir- qué era lo que pedía. Tendría que decir, La mira, yo cantidad no... de subcarpetas o contándose a sí misma. No, claro, para que funcione la acumulación se tiene que contar a sí misma, ¿sí? Porque ese 1 que dice, mira, yo soy una subcarpeta, se lo pasa arriba para que sume. ¿Se entiende? Si yo devuelvo 0, este me va a devolver 0, este me va a devolver 0 y no se va a contar nada. Va a terminar todo en 0. ¿Sí? Entonces yo cuando llego a una carpeta que no tiene ninguna subcarpeta, voy a decir, bueno, contame a mí como una. ¿Sí? Entonces ahí retornaría una. Pero ¿qué pasa? Cuando llego a primer año me va a decir, bueno, lo mismo, va a pasar el mismo caso. Este me dijo una, que son mis subcarpetas, pero a mí también contame. Entonces, ¿cómo acumulo el 1 que viene de abajo con el 1 que devuelve primer año? En esta parte del código. Puede ser algo como la cantidad de veces que llamó al método. Claro, ¿y dónde está? Ya lo tengo calculado a eso. ¿Qué es cantidad total? ¿No es la cantidad total de subcarpetas que me fueron diciendo cada una de mis subcarpetas? Sí. ¿Sí? Entonces fíjense que lo que está escrito, bueno, me falta poner algo más, pero es textual lo que les fui relatando en el discurso, digamos. Le pregunto a Tudai cantidad de subcarpetas, me dice, bueno, voy a recorrer mis hijos. Primer año, ¿cuántas carpetas tenés vos? Esperá que recorro mis hijos. Mi subcarpeta sería, ¿no? Mi primer subcarpeta es programación 2. ¿Cuántas subcarpetas tenés vos? Programación 2 dice, bueno, yo no tengo ninguna, pero contame a mí. ¿No tendría, una pregunta, ¿no tendría que ser cantidad total más 1 en el return? Claro, entonces, este 1 estaría representando a esta subcarpeta, ¿sí?
Y cantidad total es lo que yo fui acumulando de la cantidad de subcarpetas que tiene cada uno de mis hijos, de mis subcarpetas. No, digo hijos y no subcarpetas porque si no queda un lío de palabras. ¿Sí? Fíjense. Profe, Sí, Maxi. ¿podría repetir la explicación que justo se me cortó internet? ¿Por qué retorno 1 más cantidad? Sí. Bueno, vamos de nuevo. Yo le digo a Today cantidad de carpetas. ¿Cuántas carpetas tenés? Today me dice, bueno, espera, me voy a fijar, le voy a preguntar a cada una de mis subcarpetas si a su vez tienen otras subcarpetas, ¿sí? Si contienen otras carpetas además de ella. Entonces le delego el método, ¿sí? Fíjense en este for, a la primera subcarpeta que sería primer año. ¿Sí? La obtengo, subcarpeta subí, cantidad total va a ser lo que tenía antes, o sea, 0, más la cantidad de carpetas, y acá donde entra la magia, ¿sí? Que llamo al mismo método, pero con un hijo. ¿Sí? Entonces, primer año va a decir, bueno, yo también me tengo que fijar si tengo alguna subcarpeta. Encuentro una subcarpeta que se llama proc2, y a proc2 le digo, ¿vos cuántas subcarpetas tenés? Proc2 no tiene ninguna, porque solamente tiene archivos. Entonces va a decir, bueno, yo no tengo ninguna, 0. Pero yo sí soy una carpeta, que estoy dentro de primer año. Entonces devolvería 1 más el 0, que sería ningún hijo que tiene, ninguna subcarpeta que tiene proc2. ¿Sí? Entonces, a primer año le responde 1. ¿Sí? Primer año no tiene otra subcarpeta, entonces también va a decir, bueno, no tengo más. Si proc2 es 1, devuelvo 1 para arriba. Al que me llamó, a Today. Today va a decir, bueno, primer año me dice que son 2. ¿Sí? Mi siguiente subcarpeta es segundo año. Entonces le pregunto a segundo año, ¿cuántas subcarpetas tenés? No tiene ninguna, pero dice, bueno, pará, ninguna, pero yo sí soy una carpeta. Entonces le responde 1. Entonces Today lo que tiene es la suma de lo que le dijo primer año, más la suma de lo que le dijo segundo año, que serían 2 más 1, 3. Entonces Today diría, bueno, 3. ¿Sí? 3 más, bueno, más ella, 4. ¿Cuántas carpetas hay? A partir de Today hay 4 carpetas. Y si ¿Sí? proc2 no existe, ¿te devolvería 3 también o no? ¿Cómo? No te escuché. Si la carpeta programación 2 no existiera, ¿te devolvería 3 o no también? Te devolvería 3, claro, porque serían primer año, segundo año y Today. Contás la carpeta que recibe el mensaje, la estoy contando. Ok. ¿Sí? Si quieren vamos a hacerlo. A ver, acá lo había armado con carpeta. No me funciona esta. Tengo otros métodos. Vamos a hacer un mail. Nueva. Carpeta raíz, igual new, carpeta. Vamos a poner la barrita, que sería la primera subcarpeta. Después tengo una carpeta. Today se llamaba. Estoy creando las carpetas individuales. 2. Primero. Más tenía segundo año. Ya tengo todas, ¿no? Son 4. Le hicimos el toString al archivo, se lo vamos a hacer a la carpeta. Así la puedo imprimir. Con el nombre. Esto no me gusta de la idea que me agrega mucha porquería. Bien. Ahora, ¿cómo la armamos? Fíjense, ahí tengo todas las carpetas sueltas. ¿Sí? ¿Qué tengo que hacer? A la raíz le tengo que agregar, no le hice un método, agregar carpeta.
Agregar carpeta va a recibir una carpeta. Y a subcarpetas le digo agregarme esta subcarpeta. ¿Sí? Esto es sencillo. Exacto. Agregar una subcarpeta a una carpeta es agregarla a la lista en la que las guarda, digamos. Ahora sí, vamos al main, raíz punto, agregar carpeta, en raíz vamos a agregar today. ¿Sí? Después en today vamos a agregar como subcarpeta proc2, no, perdón, primero vamos a agregar carpeta proc2, en today agregamos segundo, y ya está todo. Sí. Y today lo tengo que agregar a la raíz. Ah, ya está. En today agrego raíz, en today agrego primero y segundo, y en primero agrego proc2. Sí, todavía no estoy manejando los archivos, me quedé con las carpetas por ahora. Bien. Y ahora le digo a today cantidad de carpetas. Vamos a correrlo primero y después lo vamos a seguir, vamos a correrlo para ver que esté andando, que me diga 4, y después lo vamos a seguir con el debugger para que vean cómo se van llamando uno a otro, cómo van delegando el pedido. ¿Sí? Me dijo 4, está bien. Vamos a debuggear, entonces vamos a poner acá un breakpoint. ¿Esto, Luis, lo vieron? ¿Vieron algo de cómo debuggear con vos? No sé si está. ¿Vieron debugging? No, pero creo que ya lo vimos. Sí, O vimos. sea, ya estuvimos haciendo debugging en programación 1. Ah, perfecto. Parte de lo que nos dio Lucho también nos sirvió mucho para eso. Bueno, entonces, fíjense. Lucho era el, ¿cómo se llama? El tutor. El tutor, exacto. Bien. Esperen que no me acuerdo del atajo. Acá era F7 para entrar y F8. Bien. Entonces, fíjense, acá voy a entrar a today cantidad de carpetas, ¿sí? Entro con F7, cantidad de carpetas. Fíjense quién es this. This es today. ¿Sí? Today, cantidad total 0, y empieza a recorrer los hijos. ¿Sí? El size de subcarpeta son 2, tengo a primer año y a segundo año. Primera carpeta que agarro, subcarpeta, fíjense que es primer año. Y ahora, cantidad total va a ser la cantidad total que había antes, que es 0, más lo que me responda primer año como la cantidad de carpetas que tiene. ¿Sí? Entonces vamos a entrar a este método, pero fíjense que ahora this no va a ser today. ¿Quién va a ser cuando ejecute esto? Primer año. Va a ser primer año, ¿sí? Entonces, ahí entré a primer año. This es primer año, tiene una subcarpeta, en la posición 0 está proc2. Entonces, inicio con cantidad de carpeta 0, ¿sí? La primera subcarpeta va a ser, a ver, ¿quién era? proc2, ¿sí? Y voy a decir, bueno, la cantidad total que tiene primer año es 0 más lo que me diga proc2. Acá de nuevo, llamo a cantidad de carpetas, o sea que se vuelve a ejecutar el mismo método, pero ahora del objeto primer año. ¿Sí? 0. No tengo subcarpetas, o sea que este for no entra, y responde 1 más lo que me devolvió la suma del for, que en este caso es 0. Entonces, ¿qué le devuelve proc2 a primer año? Le va a devolver 1 más 0, ¿sí? 1. Fíjense, cantidad total que está en 0, cuando termino de ejecutar me dice, bueno, ahora primer año tiene 1, ¿sí? Y va el siguiente hijo de primer año. ¿Tiene algún hijo más? No, entonces sale. Y dice, bueno, 1 más lo que me dijeron mis hijos, el total de mis hijos, que hasta ahora tengo acumulado 1, cantidad total 1, más 1 que soy yo, voy a responderle de 2 al padre de primer año. Fíjense que yo no estoy guardando el padre, porque en realidad esto, ¿qué significa? Terminó de ejecutarse el método en primer año y vuelve al lugar donde fue llamado el método, ¿sí? Para seguir ejecutando. Ahora tengo cantidad total, la tengo acumulada, fíjense, bueno, lo que me devolvió es 2, todavía no se actualizó acá, ¿sí? En today es 2,
no tengo más hijos. No, perdón, sí, me quedaba, porque fui a primer año, tengo que entrar a segundo año. Cuando entro a segundo año, le voy a decir a segundo año, ¿cuántas carpetas tenés? Entro a segundo año, segundo año empieza en 0, no tiene subcarpetas, entonces dice, bueno, una, contame a mí. Le responde a Tudai, una. ¿Sí? Entonces Tudai ahora tiene acumuladas 3. Ahora sí no tiene más hijos y dice, bueno, yo tengo 3 subcarpetas, contame a mí. ¿Sí? Y ahí es donde devuelve 4 y se imprime el 4. ¿Sí? ¿Me siguieron? Por ahí es medio difícil de ver si no están acostumbrados a este tipo de llamados recursivos, ¿sí? Que por ahí si tienen experiencia programando lo ven más fácil. Pero en realidad no es una recursión porque yo le estoy delegando la responsabilidad de responderme una parte del problema a cada uno de los hijos. ¿Sí? Estoy descomponiendo el problema en partes, ¿sí? ¿Cuánta va a ser la cantidad de carpetas de Tudai? Bueno, va a ser la cantidad de carpetas que me diga primer año, más la cantidad de carpetas que me diga segundo año, más yo, más 1. ¿Sí? Y confío que primer año va a saber decirme cuántas subcarpetas tiene. ¿Se entiende? Díganme si me demoro mucho, pero si no agarramos esto, después no podemos avanzar nada. Por mí vamos bien. Vamos bien. Bien. Sí, sí, joya. Bueno, entonces hasta ahí vamos bien y está funcionando. ¿Sí? En la carpeta, bueno, agregamos el método agregar carpeta y el método cantidad de carpetas. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? Vamos a tener que hacer lo mismo para archivos. Vamos a tener que hacer otro método de agregar archivos. Que recibe un archivo. Y diga, bueno, archivos, punto, agregar este archivito que quieren agregar. ¿Bien? Sí. ¿Y cómo cuento la cantidad de archivos ahora? Vamos acá al dibujito, fíjense, si le digo a Tudai cantidad de archivos, va a tener que decir, bueno, le tengo que preguntar a mis hijos y voy a sumar a este que tengo acá, más los que tenga primer año, más los que tenga segundo año. O sea, es un razonamiento que es bastante parecido a la cantidad de carpetas. ¿O no? Sí, es similar. Creo que lo único que, o sea, un archivo no va a tener otro archivo adentro, ¿no? Claro, cuando llegue al archivo va a decir, bueno, yo soy 1. ¿Sí? Y la carpeta, cuando le diga primer año, ¿cuántos archivos tiene? ¿Qué va a hacer? Va a recorrer. A ver, no sería similar, vamos a hacerlo. Es similar, sí, pero public int cantidad de archivos. Pensé que esto va a decir, bueno, ¿cuántos archivos tiene la carpeta que recibe el mensaje? Acá sí, porque como yo los tengo separados en 2 listas, ¿sí? Yo voy a decir, bueno, archivos.size, porque ya sé que cada archivo no tiene hijos, digamos. Lo que cambia es en qué se inicializa esto. Pero después tengo que recorrer todas las subcarpetas y pedirle a cada subcarpeta la cantidad de archivos también. Acumularla, y esto es igual. Y ahí vamos llegando a lo que hoy se había dado cuenta Mati, ¿sí? Lo voy a estar repitiendo código. ¿Sí? Imagínense que si tengo que eliminar también, yo voy a tener que ver, si me dicen eliminamos un archivo, me tengo que fijar si está en esta lista o está en alguna subcarpeta. Lo tengo que buscar recursivo, o un buscar, ¿sí? Lo tengo que ir buscando. Si no está en esta lista, lo busco acá. Y ese procedimiento me va a quedar repetido, ¿sí? Voy a repetir código, ¿por qué? Porque estoy manejando 2 listas independientes para los archivos y para las carpetas. Ahí en la cantidad de archivos que copiaste y pegaste te quedó uno más. ¿Dónde? A ver, En el cantidad. return de cantidad de archivos. Sí, esto ahora sería cantidad total directamente. Claro. ¿Sí?
Ahora la pregunta es, ya que estoy repitiendo código, si estoy repitiendo código, normalmente estoy teniendo algún problema de abstracción. ¿Sí? ¿Qué puedo abstraer acá? Y también hay otra cosa que no saltó ninguno. Fíjense, El for. la carpeta tiene un nombre y acá también tengo un nombre. Hay un atributo en común también, y el significado es el mismo. ¿Sí? No es una persona con una carpeta, que los dos tienen nombre y no tienen nada que ver. Acá el archivo tiene un nombre que es como yo lo voy a representar y la carpeta igual. Fíjense que incluso lo uso cuando imprimo. Y también van a tener el método del tamaño. También no nos metimos con el Sí. tamaño, pero Van a la estar carpeta implementados distintos, pero va a estar implementado distinto, ¿sí? Pero también van a tener ese método en común. ¿Sí? Por eso yo en las filminas no le puse cantidad de elementos, ¿sí? Para ayudarlos a identificar esa abstracción. Yo en realidad dentro de una carpeta quiero ver cuántos elementos hay. Cuál es el total de los elementos, ¿sí? O bueno, podríamos contar archivos y ignorar las carpetas. Eso depende de cómo lo quieran implementar. Entonces, ¿qué me está faltando hacer entre carpeta y archivo? Y por lo que dijiste recién, podrías hacer directamente un public class archivo que extienda de carpeta, así recibe el nombre, el tamaño. No sé si lo pasaría a carpeta. O sea, sé que sería, que también crecería, porque la idea es que sumes y que tengas el peso total de lo que vale toda la carpeta junta. Sí. Y por el Pero, otro lado, lo que podrías abstraer de la función esa que hiciste, si no me equivoco, sería lo que estaría dentro del for, porque es lo que cambia. bueno, sí. Acá, bueno, tenemos que ver cómo abstraemos el código de esto, pero primero lo primero que dijiste, que el archivo herede de carpeta para heredar el nombre. ¿Qué pasa si hago eso? ¿Qué estoy heredando también? Estoy heredando dos Los listas arrays que no necesitas. que el archivo no los quiere, porque no tiene su carpeta si no tiene archivos. y al revés tampoco se puede hacer porque archivo tiene un tamaño Muy en bien, un Ezequiel. atributo. Al revés tampoco, porque si carpeta hereda de archivo, carpeta está heredando una extensión que no tiene y un tamaño que no tiene. ¿Sí? De nuevo, no tiene un tamaño fijo, lo voy a calcular con el getTamaño. Fíjese, el método getTamaño sí lo voy a tener. No voy a tener el atributo tamaño. ¿Sí? Por lo mismo que hablamos hoy. Imagínense que... vamos al dibujito. Imagínense que yo tengo el tamaño de la carpeta precalculado today. ¿Qué pasa si yo, Luis se pone malo y dice, no, vamos a complicar el parcial, vamos a agregarle otro inciso? Cambia el tamaño de esto, tengo que acordarme de cambiar el tamaño de acá, de acá, de acá y de acá. Tengo que ir hacia arriba actualizando todos los tamaños. ¿Sí? Entonces, yo le voy a poder pedir el tamaño de la carpeta, pero se va a calcular en el momento que se lo pida, para que sea más fácil de mantener. ¿Sí? Y más eficiente también, porque si no, fíjense que cada vez que cambia un archivo, tengo que avisarle a todos los que dependen de ese archivo que se actualicen. Y por ahí nunca me piden el tamaño. Podría ser, ya que ya hay dos funciones, ¿no? Usamos solo una, y como había dicho Mati, de una interfaz, y que ambas clases implementen una interfaz y bueno, y usar un solo método. Bien, o sea, vos decís que hagamos una interfaz que implemente, o sea, que defina el método getTamaño. No, Bien. ¿Cuál era? El que devuelve, digamos, el que cuenta, sí. El getTamaño, bueno, el getCantidad, que acá no lo pusimos. Sí. Y que ambos implementen ese método. ¿Qué tendría que decir, por ejemplo, acá el public void, public int, cantidad de elementos? Vamos a poner cantidad de archivos, no contar archivos, no carpetas. Cantidad de archivos. ¿Qué tendría que devolver? 1. 1, para que funcione, ¿sí? No tengo hijos, entonces yo retorno que yo soy 1. ¿Sí? Podría ser una interfaz. Conceptualmente no estaría del todo bien, porque, bueno... No se puede declarar variables y eso, capaz, ¿no? Claro, ¿y tengo variables para declarar? Atributos, ¿no? No variables. Sí. ¿Qué atributo tengo que puedo abstraer también? El nombre. Sí. Tanto los archivos como las carpetas tienen un nombre. ¿Sí?
tienen otras cosas en común que no pusimos, por ejemplo, una fecha de creación, una fecha de modificación, ¿sí? Ahora lo dejamos bastante simplificado, pero también podríamos abstraer eso. ¿Y qué es esa nueva clase? ¿Sí? Ya descanto la interfaz porque tengo atributos, entonces no puede ser una interfaz. Abstracta. Ahí está. Una clase abstracta, ¿y qué nombre le puedo poner? Elemento. Elemento, esto es medio raro, ¿sí? Los nombres de acá ahora van a aparecer, los nombres de arriba de la superclase van a ser normalmente un elemento, porque elemento del sistema de archivos. Con elemento SA. Esta clase elemento, entonces dijimos que va a tener un nombre, ¿sí? Cualquier elemento del sistema de archivos, sea archivo o carpeta, va a tener un nombre. ¿Y qué servicios va a tener que poder responder? Los dos que dijimos en las filminas. Tamaño y cantidad de elementos. ¿Sí? Entonces, public int doble. ¿Qué tamaño? ¿Sé calcularlo en este punto? Un elemento abstracto, así que puede ser una carpeta o un archivo. ¿Sabe cómo calcular el tamaño? ¿Puedo hacer algo ahí o es un método No, que va a todavía tener? no se sabe. No se sabe, ¿sí? Porque los dos se implementan de forma totalmente distinta. Entonces este método me va a quedar abstracto. Al menos un método abstracto, Clase abstracta. clase abstracta. Tengo una consulta. Sí, Facundo. No podría ser un método, o sea, no podría definirse el método, o sea, ser el método normal, ya que el get tamaño igual podría devolver el 1 sin entrar en el for. ¿Se entiende lo que digo? No sé si me expresé bien. No Entendí, sé porque cómo. este devuelve un 1 y el otro devuelve uno más. Sí. Lo Eh, podríamos hacer con esto como está hasta ahora, ¿sí? Pero ahora después lo voy a complicar un poquito más y ya no me va a servir. bueno, ¿Sí? listo. Le podemos agregar otros tipos de elementos para que vean cómo se extiende, cómo se puede extender fácil la solución y ahí ya no me va a servir. Vamos a dejarlo abstracto. Y el otro método, public int cantidad de elementos. ¿Sí? ¿Y qué me falta hacer? ¿Está ahí o falta algo más? Que hereden las otras, ¿no? Que hereden, primero. Archivo y carpeta. Un archivo es un elemento del sistema de archivos. Suena bien, ¿sí? Fíjense que me dice, tenés que implementar los métodos abstractos. ¿Qué métodos tengo que implementar? Bueno, cantidad de elementos, porque le puse otro nombre. El get tamaño, fíjense que ya lo tenía. Vamos a ponerle... Pero... Archivo... cantidad de elementos, get tamaño. Acá vamos a ponerle... No me deja. Se colgó, no sé qué le pasa. Ahí vuelve. Ahí vamos a ponerle... overlay para ver que esté bien, que esté sobrecargando el método que digo estoy sobrecargando. Redefiniendo, perdón. ¿Y qué pasa con el nombre? Este nombre ahora no lo voy a tener acá. Y si no lo tengo acá, ¿cómo lo asigno? Eso es lo que le decía que faltaba en el otro. Dijimos que todos los elementos del sistema de archivo van a tener un nombre. En el constructor. El constructor me falta, ¿sí? Entonces acá tengo que hacer un constructor en el cual yo guardo el nombre. ¿Por qué no lo pongo protegido y le guardo el nombre en el archivo? Yo podría ponerle protected y decir, bueno, que se encargue el archivo de guardar el nombre. ¿Por qué no hago eso? Mala práctica. No sé. No, porque también la carpeta va a tener que hacer lo mismo. Le estoy dejando responsabilidades a las subclases que en realidad las puedo resolver yo como clase. Por más que sea una cosa abstracta, si yo digo que todos van a tener un nombre, entonces, bueno, yo me encargo de manejar ese nombre. ¿Qué más voy a poner acá entonces?
el set nombre y el get nombre, que corresponde al elemento sistema de archivos. Si no, fíjense que estos dos métodos me van a quedar repetidos en cada una de las subclases. ¿Sí? Entonces, en la clase, si la clase abstracta tiene algún atributo, se tiene que encargar de manejar ese atributo la clase abstracta. ¿Sí? Ya sea de inicializarlo como de devolverlo y cambiarlo si fuera posible o necesario cambiarlo. ¿Sí? Entonces, los métodos que manejan el nombre los pongo en el sistema de archivos. Fíjense que ya, bueno, ya pierde totalmente sentido que esto sea una interfaz, porque ya tengo código y tengo atributos. Bien, entonces esto lo sacamos de acá, llamamos al constructor de la superclase con el nombre, ¿sí? Tenemos el getTamaño, tenemos el cantidad de elementos, esto lo vamos a sacar, getNombre lo sacamos, getExtensión, fíjense que lo dejo, setTamaño también, setNombre no, setExtensión sí, y acá vamos a decir superToString, y esto me lo llevo para arriba. ¿Sí? Al elemento abstracto, fíjense que si bien es abstracto, también le puedo implementar el método toString. Le puedo implementar el método toString que devuelva el nombre. No puedo creer que copio o pego esto. ¿Vieron? Fíjense que todo lo que es manejo de nombres se lo delegué al elemento FileSystem, hasta el toString. Hacemos prolijo con el getNombre. Bien. A ver si no me quedó nada raro, porque con esta refactorización me lo puedo haber mandado. Tamaño, extensión, getTamaño y setTamaño lo tenía por acá abajo. GetExtensión, cantidad de elementos. Cantidad de elementos. Si cantidad de elementos en el archivo, ¿qué debe devolver? 1, así mismo. ¿Sí? Yo soy un elemento del FileSystem. Vamos a refactorizar la carpeta. Ahora, carpeta extiende el elemento del sistema de archivos. Entonces, primero, super con el nombre. ¿Sí? Ahora esto dijimos que era cantidad de elementos. Acá depende, bueno, ¿qué quiero contar? ¿Voy a contar todos los elementos o voy a contar solamente archivos? ¿Sí? Eso como quieran. Eso, bueno, obviamente en un enunciado, de hecho en el práctico 7b, que creo que se los había subido ya, está un poquito más definido qué hace cada subclase, perdón, qué hace cada clase. ¿Qué cambia? Si yo cuento cantidad total de elementos, ¿sí? Me voy a contar yo como carpeta, y si no, voy a delegar inicializando en 0. Bueno, ahora lo hacemos. Esperen que me quedó otra cosa mal que tengo que arreglar. Agregar carpeta, agregar archivo. Bien. Ahora, ¿me hace falta tener las dos listas ahora? ¿Que tengo todo extraído? ¿O puedo manejar todo con una sola lista? ¿Qué son tanto las carpetas como los archivos No, ahora? una lista de elementos. Claro, ahora tengo un elemento abstracto que lo puedo usar y en la misma lista, ¿sí? Guardar directamente elementos. ¿Sí? ¿Me siguen? A mí en realidad no me interesa si lo que estoy agregando a la carpeta es un archivo o es una carpeta, para la funcionalidad que estoy haciendo, ¿no? Que es contar y buscar el tamaño. ¿Por qué? Porque sea lo que sea que yo guarde acá, un archivo o una carpeta, todos van a tener los métodos que necesito, que son los que están definidos en la clase abstracta. Tanto la carpeta como el archivo le voy a poder pedir el tamaño y le voy a poder pedir la cantidad de elementos. Entonces, fíjense que se me simplifica mucho este método. ¿Por qué? Porque ahora vamos a suponer que cuento solo archivos. Voy a recorrer mi lista de elementos, ¿sí? A cada elemento
Ahora no va a ser una carpeta, va a ser un elemento del sistema de archivos. Yo le voy a poder pedir la cantidad de elementos, ¿sí? Y no tengo que andar recorriendo las dos listas. Si yo las tenía separadas, tenía que primero recorrer la cantidad, recorrer cada archivo para ver el tamaño, y bueno, acá es el otro método, pero tendría que recorrer la lista de archivos para ver cuántos archivos hay, que eso nosotros lo dejamos encubierto pidiéndole el size al ArrayList, pero el ArrayList que va a hacer va a tener que contar cuántos tiene almacenados. Y después recorrer la lista de carpetas. Al mantener todo en un solo ArrayList, yo directamente recorro esa lista y le pido la cantidad de elementos de esa lista. Fíjense que ahora el método getTamaño, que es el otro que tengo que implementar, vamos a hacer así. ¿Dónde está getTamaño? Así no me equivoco al escribirlo. ¿Cómo voy a implementar el getTamaño? Bueno, va a ser parecido a esto. La carpeta tiene un tamaño. Estoy haciendo la carpeta, ¿no? Acá en carpeta.java. La carpeta, en principio, dijimos que no ocupa nada, ¿sí? O podría ocupar un caballo, que sea. En principio, si no ocupa nada, inicializa en 0, recorro los elementos y a cada elemento le voy a pedir el tamaño. ¿Sí? Esto sería hijo, vamos a cambiar los nombres así queda bien legible. Ahí. ¿Me siguen? La carpeta no ocupa nada, 0. Recorro todos los hijos. A cada hijo le pido, dame tu tamaño. Si es una carpeta me va a decir 0, ¿sí? 0 más lo que tenga, ¿no? Y si es un archivo me va a decir 1, me va a decir su tamaño propio. ¿Vamos bien? Sí. Entonces fíjense que en el archivo el getTamaño me devuelve el tamaño, y con la suma de todos esos tamaños voy a ir acumulando la cantidad total, el tamaño total sería. Voy a cambiar los nombres y queda prolijo. Y ahora también, fíjense, yo tenía dos métodos, uno para agregar carpetas y otro para agregar archivos. ¿Sí? Imagínense que yo, más adelante, acá, después le digo, bueno, hay otros tipos de elementos que puedo agregar. Por ejemplo, archivos comprimidos. ¿Sí? Entonces, para agregar un archivo comprimido a una carpeta, si yo tengo las listas independientes, tendría que tener una tercera lista para guardar los archivos comprimidos separados del resto de los elementos. Ahora yo la voy a poder manejar de la misma forma y agregarla directamente a esa lista de elementos. ¿Sí? Y después vamos a agregar un poquito más accesos directos. ¿Sí? Entonces, fíjense que yo ahora voy a poder crecer este problema y agregar otros tipos de elementos al sistema de archivos sin necesidad de modificar lo que ya tengo armado, sin necesidad de agregar una lista nueva para almacenar ese tipo de elemento especial. Entonces acá voy a tener estas dos listas que se me unifican en una sola. Ahí vamos. ¿Sí? Y voy a tener un único método agregar. ¿Y qué voy a agregar? Cualquier tipo de elemento. Elementos.add. Hijo. Y este método se va. Me queda todo mucho más sencillo, más prolijito y más extensible, como bueno, vamos a ver ahora con estos dos tipos nuevos que vamos a incorporar. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Ahora vamos a probarlo. No, nada. Estoy cambiándole la extensión a este que tenía acá, que ya tenía armado todo el ejemplito de recién para no perder tiempo. Sí, fíjense ahora. Tengo una carpeta raíz, ¿sí? La carpeta today, fotos y pacman, que son las otras que había ahí.
que las voy a agregar a la carpeta raíz. ¿Sí? Today, fotos y Pacman, la agrego a la carpeta raíz. Carpeta primer año, carpeta segundo año. Fíjense que la agrego directamente, no le digo agregar carpeta. Agregar este elemento, ¿sí? No me importa si es una carpeta o es un archivo. Y acá empiezo a crear los archivos. Un archivo parcial, con extensión doc, tamaño 20, ¿sí? Recu prefi. Se lo agrego a proc2. De nuevo, uso un método único para agregar archivos y carpetas. Fotos, ¿qué pasó con fotos? Fotos es una carpeta. ¿No le gusta? Ah, ya la tenía creada. ¿Sí? Armo todo el ejemplo que está dibujado en la filmina para que les quede ahí para que les quede en el código. Y lo que podría hacer ahora es decir, bueno, a ver, ¿cuántas la cantidad de elementos de Today es, y directamente a Today le digo, dame los elementos. ¿Cuántos elementos tenés? El tamaño de Today. ¿Sí? Fíjense que Today es una carpeta, pero yo también podría decirle cuál es el tamaño de Firulais. Firulais. ¿Sí? Fíjense que lo manejo polimórficamente. A cualquiera, sea carpeta o sea archivo, le puedo mandar los mismos mensajes. ¿Sí? El mensaje cantidad de elementos, el mensaje get tamaño. Este era get tamaño. Correrlo. Me quedó este main ahora que no sirve. Lo vamos a borrar. Era para probar ahí nada más. Sí, la cantidad de elementos, no están dando. ¿Qué pasó? No están dando. Buenísimo, así chequeamos. El tamaño del Firulais es 1289, eso está bien. Pero no me está acumulando, seguro que no me quedó algo sin enganchar. Porque la carpeta devuelve tamaño total, 1 más get tamaño, eso está bien. Y acá cantidad de elementos, cantidad total 0. Me falta... ¿No te falta sumarle uno? Había uno que era... el get tamaño, sí, en el archivo. Cantidad de elementos devuelve 1. Acá debería sumar. Sí, en realidad estoy contando solamente archivos, por eso le estoy sumando 0. No, me debe haber quedado algo desenganchado. A ver, el sistema de archivos. Tengo la raíz que tiene Today. Today tiene primer año, segundo año. Primer año, no lo agregué, nunca lo agregué a primer año. A Today agrego primer año, pero nunca le agregué los archivos a primer año. Acá. Se lo agregué a Proc2. Lo que me faltó fue agregar Proc2 a primer año. Primer año punto agregar Proc2. A ver ahí si era eso. Ahora sí. La cantidad de elementos de Today es 3 porque ahora estoy contando solamente archivos. Fíjense cómo cambia en la carpeta. Cantidad de elementos, fíjense que la carpeta acá no cuenta, porque empiezo en 0, devuelvo 0. Si estaba como antes, que es lo que me decía Matías, si yo devuelvo 1 más cantidad total, ahí me va a contar también las carpetas. ¿Sí? Entonces va a cambiar, porque van a ser los 3 archivos que tenía, más las carpetas que eran 4, me da 7. ¿Sí? El tamaño sigue siendo lo mismo. ¿Se entiende? Fíjense que el tamaño de Today es 170, porque está sumando estos numeritos de acá. Prefinal, recuperatorio y parcial. 150, 170.
¿Sí? Hasta ahí más o menos va funcionando. ¿Se entiende? Sí. Bien. De nuevo, repito, ese tipo de estructuras va a ser clave de acá en adelante y va a ser el tipo de estructuras que vamos a tomar en el parcial, ¿sí? Para ver si manejan bien esto del polimorfismo y la delegación de responsabilidades. Obviamente los enunciados van a ser un poquito más rebuscados, pero lo que tendemos es a llevarlos a este tipo de estructuras recursivas. Ahora, bien, esto es como me quedó el sistema hasta ahora. Bueno, acá el local date no lo usamos, ¿sí? Vamos a sacarlo porque no lo manejamos. Así la filmina queda como quedó. Nos quedó un elemento del sistema de archivos, ¿sí? El padre tampoco lo manejamos por ahora. Esto cada año va surgiendo como con lo que me van diciendo ustedes. Así que por ahora nos quedó que tiene solamente un nombre, los gets y los sets. El archivo tiene una extensión y un tamaño, y la carpeta tiene una lista de elementos, ¿no? Además de heredar, obviamente, el nombre. ¿Sí? Fíjense que tanto la carpeta como el archivo heredan del elemento, acá le pusimos elemento SA, estoy actualizando la filmina, y que la carpeta, fíjense que está compuesta por, ¿sí? Este simbolito lo usamos para indicar que hay una lista de elementos, ¿de qué tipo? Del tipo sistema de archivos. Yo no tengo dos listas independientes, una de carpeta, me está andando el mouse, una de carpeta y otra de archivos. Lo guardo todo en una sola lista de elementos que la voy a manejar de manera uniforme, gracias a qué? ¿A qué concepto de objetos? Repaso parcialito 2. Polimorfismo, ¿sí? Yo en esa lista guardo elementos de dos tipos distintos, que son carpeta y archivo, y a todos los manejo de manera uniforme, porque comparten la misma interfaz, y todos son elementos del sistema de archivo. Comparten el mismo supertipo, digamos. Cuando comparten la misma interfaz, lo que quiero decir es que todos responden a los mismos métodos, ¿sí? Al menos a los métodos que están definidos en la superclase. Obviamente, el get extensión yo no se lo voy a pedir, no se lo voy a poder pedir a una carpeta porque la carpeta no tiene extensión, ¿sí? Bien, vamos a avanzar al siguiente paso. Entonces, ¿qué es incorporar? Un nuevo tipo de elemento que es un archivo, vamos a llamarlo comprimido, no archivo comprimido porque si no parece que es un archivo y es otra cosa. Un comprimido, ¿sí? Los comprimidos, fíjense que les dice que guardan otros archivos o carpetas en su interior y tienen una tasa de compresión. Entonces el tamaño, ¿sí? Va a ser más chico, normalmente, que el tamaño de los elementos que guarda. ¿Sí? Si comprimo en un 50%, y los elementos que guardo adentro ocupan 100, ¿sí? El tamaño del archivo comprimido va a ser 0,50 por 100, me va a dar 50. ¿Sí? A ver, ¿qué les parece? ¿Cómo puedo incorporar a lo que ya tengo hecho, que está funcionando y no lo quiero tocar? ¿Sí? Porque lo que anda no se toca. Tengo que introducir este cambio sin tocar lo que ya hay. Primero, ¿este tipo de elemento es un tipo de elemento nuevo o es una carpeta o un archivo? Para mí es nuevo, porque tiene el comportamiento ese puntual de la tasa de compresión. Claro, tiene esto, ¿sí? La tasa de compresión, que es algo que no tiene el archivo y que no tiene la carpeta. Entonces, pareciera que es un elemento nuevo. Y por ahí puede que sea una carpeta, porque guarda otras cosas. Bien, entonces vamos a ver, en principio entonces es algo nuevo. Vamos a tener un comprimido. ¿Sí? Ahora lo que tengo que decidir, una vez que me doy cuenta de que no me sirve nada, o sea, no me sirve ninguna de las clases que ya tengo, eso también tengan cuidado cuando analizan un enunciado, que por ahí va a haber cosas que le parecen que son algo nuevo y en realidad es más de lo mismo. ¿Sí? Si bien es un concepto diferente dentro del dominio, pero lo puedo manejar con las clases que ya tengo implementadas. ¿Sí? Que ahí entramos en el problema de identificar clase versus instancia. ¿Sí? Dos cosas que me parecen en principio distintas, pero que
El molde es el mismo, la clase es la misma, tiene los mismos mensajes, tiene los mismos métodos y tiene los mismos atributos. Acá ya en principio tengo un atributo nuevo que es la tasa de compresión, que eso ninguno de los dos lo tiene, ni archivo ni carpeta. ¿Va a responder a los mismos mensajes? Sí, yo le voy a poder pedir el tamaño, ¿sí? Y le voy a poder pedir también la cantidad de elementos. Ahí tenemos que definir, bueno, cómo se comporta la cantidad de elementos. Yo acá les digo cómo se comporta el tamaño. Vamos a decir que, bueno, ¿cómo estamos contando elementos? A ver, ¿cómo nos quedó la carpeta? Si estamos contando todos los elementos, entonces también lo voy a contar, ¿sí? Pero vamos a dejarlo, me gustaba más el otro, ¿sí? Así no se cuenta tampoco. Bueno, como quieran, eso, bueno, basta, obviamente tiene que estar claro en el enunciado. Ahora, entonces la pregunta es, una vez que veo que es algo nuevo, lo que tengo que ver es, dentro de la estructura de clases que ya tengo definida, ¿de dónde extiendo? ¿Sí? ¿Estoy seguro que va a ser un elemento del sistema de archivos? Sí. Sí, ¿por qué? Porque yo lo voy a poder guardar dentro de una carpeta, a ese comprimido. ¿Sí? Tiene los mismos métodos y también va a tener un nombre. ¿Sí? Ahora, va a ser un elemento del sistema de archivos. O sea, en Sí, principio podría heredar de acá. habría que ver si va a extender del elemento del sistema de archivo o puede llegar a extender de la carpeta. O de la carpeta, o ¿por qué no del archivo? Pasa que también tiene extensión, porque es un zip o RAR, ponele. Podría tener Sí, una no hablamos extensión. mucho de la extensión, pero la extensión ahí es como que no le puedo poner cualquier cosa. ¿Sí? La podríamos poner como que es algo fijo la extensión. Siempre van a ser tipo zip. Por eso hablé de un comprimido, un tipo de comprimido, ¿sí? No es Sí, No, pero no, vos algo comprimido. dijiste puede extender de una carpeta o de un archivo, pero en un archivo no guardás otros archivos. Bueno, no, por eso lo estoy planteando todos los posibles casos. Ah, Puedo está heredar de cualquiera de las tres en un principio. Ahora lo analizamos más fino. bien. En principio también podría heredar de archivo. ¿Sí? Porque tiene un nombre. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué lo descartaste tan rápido, Mauricio? Que hereda de Porque, archivo? Porque no porque, tiene un tamaño fijo, claro, básicamente. No tiene un tamaño fijo. Extensión podría ser que la tenga, pero bueno, no hablamos de la extensión. Pero ¿qué con respecto a la carpeta? ¿Se comporta similar o se comporta totalmente diferente a la carpeta? no, se comporta similar. Es bastante similar. ¿Por qué? Porque guarda elementos. ¿Sí? La carpeta también guarda elementos. Guarda elementos de cualquier tipo. Dentro de un archivo comprimido puede haber carpetas, puede haber archivos, incluso puede haber otros archivos comprimidos. ¿Sí? Pueden hacer un comprimido de otro comprimido. O sea que el agregar elemento de la carpeta me sirve. Vamos a venir a la carpeta. Vamos a ver si me sirve lo que hay ya hecho. Esto me olvidé de borrarle el nombre de la carpeta porque lo hereda. Entonces, ¿tiene una lista de elementos? Sí. La inicialización va a ser igual, ¿no? Me va a faltar la tasa de compresión, que es algo que le tengo que agregar. Cantidad de elementos. Se va a comportar igual que la carpeta, en principio. Tamaño. Voy a tener que contar el tamaño de los hijos. Después lo tengo que multiplicar por el factor de compresión, pero este código, en principio, también sería similar. ¿Le voy a poder agregar un elemento al comprimido? Sí, le voy a poder agregar y eliminar elementos. Sí, el eliminar no lo hicimos, pero también se puede agregar. Acá la carpeta, fíjense que el toString de la carpeta lo heredo directamente del comprimido, perdón, del elemento file system. No me hace falta agregar nada más. Entonces, fíjense que comparte casi todo con la carpeta. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Sí. Entonces, ¿qué pasa si yo digo que el comprimido hereda de carpeta? ¿Sí? Fíjense que ahí me dice, bueno, tenés que implementar el constructor porque al menos tiene un nombre. ¿Y qué más tiene que agregar? La tasa de La compresión. tasa. ¿Sí? O sea que la voy a tener que recibir en el constructor. Voy a poner tasa.
el get y set de la tasa de compresión. ¿Sí? ¿Y qué me falta hacer para que se comporte como un comprimido y no como una carpeta? Calcular esa tasa de compresión. Redefinir qué método. El get tamaño. El get tamaño. ¿Sí? Entonces voy a... Siempre llego tarde. ¿eh? ¿Qué iba a decir justo lo que dijo Ezequiel y siempre llego tarde, digo? Fíjense que acá cuando le pongo sobreescribir métodos me muestra los métodos de la carpeta, la cantidad de elementos, me sirve o no, bueno, ahora lo vemos, porque no lo dijimos, pero el get tamaño seguro que no me sirve, la dijo sí. ¿Por qué? No me sirve. Porque tengo que multiplicar por el factor de compresión. Entonces, tengo que hacer el cálculo que hace la carpeta, pero el tamaño total lo tendría que multiplicar por mi punto tasa de compresión. ¿Y por qué ¿Sí? no dejaste el super nomás si es sobreescribir? Bien. ¿Por qué no dejé el super? No sé, yo supongo porque, o sea, lo tendrías que haber dejado, creo, porque si vas a sobreescribir el del padre, y ahí lo multiplicás, digamos. Bien. A propósito, lo sobreescribí para ver si se daban, perdón, lo volví a escribir, lo copié y lo pegué para ver si se daban cuenta. Fíjense que Okay. esto, si yo no lo voy a tocar, ya lo tengo implementado en el padre. Es más, fíjense que si yo lo escribo de nuevo, no tengo acceso a los elementos que eran privados. Entonces ahí viene donde, esperá, no puedo acceder, le pongo protegido. A la carpeta le pongo protegido, así accedo. Y no, en realidad estoy teniendo un problema que es, este código ya está arriba, ¿para qué lo voy a escribir de nuevo? Entonces, si ya está arriba, directamente voy a devolver el get tamaño del padre, ¿sí? Fíjense que si yo pongo get tamaño, acá tengo un problema porque estoy llamando a este mismo método. Tengo que poner super.getTamaño. Entonces, uso el get tamaño que está definido en el padre, y a ese get tamaño lo multiplico por la tasa de compresión. ¿Sí? No es que no me sirve nada, que lo tengo que redefinir completamente al método de tamaño. Me sirve todo, pero me falta comprimirlo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, está bien. Bien, y la cantidad de archivos vamos a dejarla igual, no estaba ahí en el enunciado, la cantidad de elementos, vamos a dejar que funcione igual que la carpeta, pero si no me sirviera lo podría redefinir. ¿Sí? Pero bueno, se justifica todo el manejo de la lista esta, que en principio me sirve tal cual está, se justifica hacer la herencia de la carpeta, ¿sí? Y no hacerla directamente del sistema de archivos. Pero eso es algo que se tienen que preguntar siempre, cuando tengo una clase nueva que me agregan, ¿de dónde extiendo de lo que ya tengo? ¿Sí? No siempre va a ser del abstracto, a veces puede ser que yo tenga que extender de alguna de las clases que ya tengo hechas y me sirve el código. ¿Sí? Bueno, este es el otro tipo. Fíjense que la carpeta, el comprimido hereda de la carpeta, incluye la tasa de compresión, ¿sí? Y redefine el método getTamaño. Bien, vamos al siguiente elemento que podemos agregar al sistema de archivos, que son los accesos directos. Fíjense lo que dice acá, los accesos directos siempre pesan 1 KB. ¿Sí? Lo que ocupan en el disco es siempre lo mismo. Ese valor no se espera que cambie en tiempo de ejecución. ¿Sí? Y todos pesan lo mismo. 1 KB. ¿Qué es un acceso directo? Un acceso directo es un elemento que yo puedo agregar a una carpeta, ¿sí? Pero que en realidad está haciendo referencia a otro elemento, que está en otro lugar del sistema de archivos. Por ejemplo, yo puedo tener en la raíz un acceso directo al prefinal, ¿sí? Pero el prefinal está guardado acá en Proc2. ¿Se entiende el concepto del acceso directo? ¿O el Sí, link, sí. el link en otro sistema? Bien, ¿cómo lo modelamos de nuevo? Ya en la filmina se los adelanté, pero ¿de dónde heredo? del elemento del sistema de archivo.
¿Porque lo viste o porque... No, lo vi. ¿Por qué no heredo de archivo? ¿O por qué no heredo de carpeta si guardo elementos? El acceso directo guarda el elemento al cual está haciendo referencia, o sea que por ahí tiene algo similar a esto. Y va a guardar uno solo. Va a guardar uno solo, no me hace falta el manejo de toda la lista de elementos. ¿Sí? ¿Para qué voy a tener el for ese que recorre la lista de elementos y siempre va a ser uno? No puedo hacer referencia a más de uno. No tiene sentido por el concepto del acceso directo. En cuanto al archivo, no tiene extensión. En realidad, en un caso real sí tienen, pero acá no me decía que tenían extensión. El tamaño me dice que es siempre el mismo, entonces, ¿para qué voy a guardar en una variable de instancia el tamaño si en realidad es siempre el mismo para todos los archivos? ¿Sí? Entonces tampoco me serviría heredar de archivo. Si no puedo heredar de ninguna de las... Bueno, y no está el comprimido, pero tampoco. Obviamente si no hereda de la carpeta, tampoco va a heredar del comprimido. Si no puedo heredar de ninguno de los dos, pero es un elemento nuevo que yo puedo incorporar al file system, la única que me queda es que herede directamente de elemento sistema de archivos. ¿Sí? Entonces les voy a actualizar esto para que les quede igual. Acceso directo. Listo, le tenía que cambiar sistema de archivos. Entonces va. Después me voy a olvidar de actualizárselo y no van a entender nada. Bien. Entonces tenemos un nuevo elemento. Acceso directo. Hereda el elemento sistema de archivos. Fíjense que me dice, bueno, si heredás, tenés que implementar los métodos. ¿Sí? Y además, bueno, el constructor. Fíjense en el caso del constructor, un detalle. Cuando ustedes crean un acceso directo en Windows, ¿cómo les pone nombre? Y el nombre, de lo que lo haces. Claro, pero no les pone un acceso directo a. Sí. ¿Sí? Entonces, eso lo podríamos implementar. A ver qué me dicen. Y queda medio choncho. ¿Qué es lo chancho? Y ponerlo en el super, ¿no? Eso. ¿Dónde tendría que ir esto? Y supongo sobreescribir el get nombre. Es siempre lo mismo lo que se escribe. Entonces, siempre lo mismo, ¿qué es? Maximiliano, dale. Ya un ratito más y cortamos. ¿Cómo, Mauricio? No es una constante. Una constante, claro. Yo lo puedo tener definido acá, me queda... Sería tipo un prefijo de acceso directo. Claro, private, static, final, si eso no va a cambiar, string, prefijo, acceso directo a. Entonces acá le digo, bueno, el nombre es prefijo más el nombre. ¿Sí? Y ya me queda ese nombre seteado. Yo después se lo puedo cambiar, porque los elementos del sistema de archivos tienen... Jamás se me ocurrió poner un string como... Sí, se usa bastante para eso. Le voy a poder cambiar el nombre, ¿por qué? Porque en el elemento sistema de archivos yo tengo un set nombre, ¿sí? O sea, se lo podría cambiar. También ustedes en Windows se lo pueden cambiar y sacarle ese acceso directo a. Es un comportamiento por defecto que lo podemos modelar ahí. Bien, ¿qué tamaño? ¿Qué decía el enunciado? También sería una constante estática. El pseudo enunciado. Decía que siempre pesan lo mismo. Sí. Y todos pesan lo mismo. Entonces también tenemos una constante ahí. ¿Sí? Constante o bueno, o no, si quieren que pueda cambiar en tiempo de ejecución, pero ahí decía en el enunciado que no se espera que cambie, o sea que también le pongo un final. Doble tamaño. Bueno, las constantes las habíamos puesto con mayúsculas.
¿sí? Que dijimos que era 1. 1.0. Y entonces ahí hacemos que todos los accesos directos pesen lo mismo con el static, ¿sí? Y que no se pueda cambiar con el final. Cantidad de elementos. ¿Cuenta o no cuenta el acceso directo como cantidad de elementos? Bueno, ahí depende también. Depende del sistema operativo. Algunos cuentan, otros no cuentan. Entonces acá como quieran, ¿sí? Si no decía nada, como ustedes quieran, o bueno, si es un examen lo preguntan. Vamos a decir que no cuenta. ¿Sí? Cantidad de elementos cuenta solo los archivos. O uno, si quieren. Lo que pasa es que si contamos todos los elementos, fíjense que tenemos que cambiar acá también en la carpeta, que creo que me había quedado que contaba 0. No lo dejamos ahí. 1 más cantidad total. Ahí cuento todos los elementos. Y esto lo hereda el comprimido, así que también se va a contar. Bien, ¿y qué me está faltando? La referencia al archivo. La referencia al archivo. ¿Dónde estoy? Acceso directo. ¿Y cómo pongo la referencia al archivo? ¿Cómo Y hago ese sí va a ser una variable porque cada acceso directo va a tener cada archivo de que referencia. Claro, ¿Cómo sería el nombre? y cada acceso directo va a referenciar al mismo archivo o a carpeta o lo que sea, o a uno diferente. Los diferentes. Diferente, entonces va a ser algo de la instancia y no de la clase. ¿Y de qué tipo es? La referencia esta. ¿Es una carpeta? ¿Es un archivo? Puede ser un elemento. Cualquier cosa. ¿Sí? Si es cualquier cosa no va a ser un tema. ¿Sí? Va a ser cualquier elemento del sistema de archivos. No entiendo. ¿Por qué llamás directamente un elemento ahí? No entiendo. No llamo, este es el tipo de esta Sí, variable. Sí, ¿Sí? sí. Vos estás ¿Por qué? llamando, estás haciendo la variable que sea elementos de SEA. Bien, fíjate acá. Este Sí. acceso directo a prefit.txt, ¿sí? Está haciendo referencia a este archivo. Sí. O sea, yo me tengo que guardar a qué archivo hago referencia. Ujú. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Yo podría crear otro acceso directo a tener acá no sé, en los paisajes, un acceso directo a Today. ¿Sí? Este acceso directo a Today haría referencia a una carpeta, a esta carpeta. Bueno, perdón por esto. ¿Sí? Sí, sí, perfecto. Y también podría hacer referencia a este archivo, a este zip, a un comprimido. O sea, puede hacer referencia a cualquier cosa. Acuérdense que en Java los objetos que ustedes guarden como atributos son referencias a otra cosa, ¿sí? En este caso, yo estoy guardando una referencia a otro elemento del sistema de archivos. La carpeta es un elemento, el archivo es un elemento, el comprimido es un elemento, y también podría tener un acceso directo que hace referencia a otro acceso directo, ¿sí? Que hace referencia a un archivo. Con este diseño me permitiría también hacer eso. ¿Sí? ¿Se entiende, Mati? Sí, creo que sí. La ventaja, bueno, acá nos quedó muy, muy sencillo, pero imagínense que yo les digo que el tamaño, bueno, me va a cambiar el concepto que podría dar, pero que el tamaño no es 0, sino que es el tamaño del elemento que referencia. Perdón, el tamaño no es 1, sino que si yo le pido el tamaño de un acceso directo, me devuelve el tamaño de lo que está apuntando. ¿Cómo cambiaría esto? Bueno, Eso ya no podría ser un final. ya no podría ser un final, claro. Esperen que voy a guardar acá la referencia, me la olvido. Vamos a poner lo que apunta. Y acá es distinto referencia, se vuelve lo que apunta. Entonces, si cambio el enunciado, ¿no? Cambio lo que dice las filminas, entonces este tamaño no lo voy a tener fijo. ¿Y cómo resuelvo el get tamaño?
el tamaño de la referencia. Claro, se lo delego la referencia. Le digo a la referencia, decime cuánto ocupás. Referencia punto, get tamaño. Normalmente les va a pasar algo de este estilo, ¿sí? Si ustedes hacen referencia a otro objeto, le van a tener que delegar parte del comportamiento de ese objeto y procesarlo. ¿Sí? O podría ser get tamaño más 1. Este 1, ahora sí, lo voy a dejar como una constante. Acuérdense que si no, esto es una constante en código. Porque no está representando al número 1, está representando a lo que ocupa ese archivo, perdón, ese acceso directo en el sistema de archivos. Entonces quedaría más así. ¿Sí? Es lo que ocupo yo más lo que ocupa mi referencia. ¿Está bien? En un sistema, o sea, en el sistema de archivos de la compu, del sistema operativo no funciona así, funciona directamente devolviendo el tamaño fijo. Ahora, si tienen, no sé, por ejemplo, una carpeta compartida en la nube, ahí el tamaño, si ustedes tienen una referencia a una carpeta que creó otro usuario, ahí, bueno, depende cómo manejan la cuota, si les da la mitad del tamaño a cada uno, o solamente el tamaño lo tiene el dueño y el acceso directo, o sea, la referencia no ocupa, pero podrían tener otra variante de cómo funciona el acceso directo. Bueno, manejarlo como decía el enunciado, que era esto solo. Así nomás. Y la referencia... Bueno, estoy usando va a ser un get. Un get solo, porque para poder acceder a la referencia no le voy a hacer un set, porque en realidad no le pueden cambiar a lo que apunta a un acceso directo, tienen que crear uno nuevo, ¿sí? Así que el set no se lo hago. Bueno, más o menos entienden cómo funciona esta solución, ¿sí? Fíjense que normalmente tenemos objetos compuestos de otros objetos que son del mismo tipo, ¿sí? Más un objeto que corta con esa recursión, para que no quede siempre que tengo algo para pedirle a los hijos, ¿sí? A ver si se entiende cómo haríamos esto. Un servicio más. Harías ¿Puede una ser suma. con el toString? O sea, depende de lo que tengan, ¿no? Pero con los nombres sería. Con los toString, bien, a ver. Si solo tienen el nombre, supongo, ¿no? Sí, quedó con... La carpeta quedó con el nombre. No, en realidad todos quedaron con el nombre porque lo definimos acá arriba. ¿Sí? Y el archivo lo redefine para agregar la extensión. Y sí, haciendo el toString de lo que quiera, entonces. Creo. A ver. Sería un Yo no, súper... no sé cómo lo haría, pero me parece que no es, o sea, como que no sé qué tanto te sirve lo que ya tenés hecho. Porque vos, ahí si querés, suponete llegar hasta, a ver un ejemplo del dibujito. No sé, si vos querés, o sea, vos con lo que tenés hecho, cuando vos querés, por ejemplo, el tamaño de un hijo, te fijás para todos lados donde tiene. ¿Entendés? Por ejemplo, en Today te vas a ir para primer año y para segundo año, y de ahí vas a seguir haciéndolo. En este caso es solamente la ruta, o sea que habría como que... ¿Qué te está faltando? Y para Un ir para índice que te arriba, ponga el input. o podés para ir para arriba usar un super. A ver, no te confundas. Ir para arriba en la jerarquía de objetos con ir para arriba en la composición de objetos. ¿Se entiende la diferencia? Me está refiriendo en el sistema de archivos. El super te hace referencia a la superclase. Claro, sí. Vos acá tenés que ir al elemento en el que vos estás guardado. Claro, claro. Suponemos que la extensión también te trae por el nombre. O sea que si PDF también viene como nombre y los concatenás con un string más. A ver. Fíjate, si yo le digo a proc2, bueno, o a parcial, le digo, dame el path, o sea, dame de la raíz hasta vos dónde estás contenido.
Claro, pero a ver, perdón. ¿Sabe parcial dónde está guardado? Esto es lo que yo quería decir. Vos primero buscás, ¿no? Haces un equal para tomar el nombre de abajo, sabiendo que la extensión va a ser doc y que eso lo guardamos como nombre, porque si no se te va a complicar más. De ahí te vas para arriba, que creo que es lo que decía Ezequiel. Desde ahí te vas a la carpeta que la tiene subyacente y después a primer año, después a tu DAE. Todo eso lo concatenás con barra porque se supone que la ruta se concatena con barra. Claro, pero con lo que tengo codificado hasta ahora, ¿lo puedo hacer? Para mí no. Vos si la hacés. Porque, Para mí no, tendrías que hacer una nueva. No puedo, ¿por qué? Uy, se me movió. Porque parcial no sabe dónde está guardado. ¿Sí? Claro, tu string no sirve porque si fuera o sea, tendría que heredar de todos para poder hacer eso. Si yo le digo tu string a parcial, ¿qué me va a decir? Fíjense, viene archivo y me dice Sí. super tu string, o sea que va a ser el nombre, más la extensión, más el tamaño, entre paréntesis. Claro, pero no la carpeta. Pero no sabe, claro. No sabe dónde está guardado. Pará, entonces me confunde, pero en tu string vos no podías poner nada de lógica tampoco, ¿no? Se supone que Entonces, sí, solo es podés concatenamiento sí, de... podrías ponerle algo de lógica. De hecho, acá tiene algo de lógica simple, ¿no? Es lo que me dice el padre más esto. Sí, fíjense que es diferente que yo les diga... que quiero volver acá. Imprimime todo el arbolito este. En ese caso sí lo puedo imprimir. Porque ¿cómo imprimo? Imprimo, bueno, mi nombre y después a cada hijo le voy a ir diciendo imprimite, imprimite, imprimite. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? Porque cada padre tiene referencia a sus hijos. Los guarda en un arreglo, en una lista. Pero al revés no puedo, porque si yo le digo a parcial imprimite, está bien, parcial se imprime, pero no tiene referencia para ir armando el camino hacia atrás. ¿Sí? Entonces, para resolver esto, es que me hacía falta, que yo lo borré de acá de las filminas, una referencia a saber dónde estoy guardado. Una referencia al padre. ¿Sí? ¿Se acuerdan que bueno, acá estaba antes el padre? ¿Sí? Todo elemento del sistema de archivos está guardado en algún lugar, salvo la raíz. ¿Sí? Que ahí es donde empiezo. ¿Me siguieron? Eso se los dejo de tareas a ustedes. Les voy a dejar bastante tarea, ya que tenemos ahora bastante tiempo hasta que nos volvemos a ver. Y les voy a dejar de tarea también esto. A ver si lo pueden resolver solos. Si no, lo resolvemos la clase que viene. Que es mezclar con lo que ya vimos la clase pasada. ¿Sí? ¿Cómo hago búsquedas dentro de una estructura así compleja? Yo quiero buscar todos los archivos que contengan la palabra parcial. ¿Sí? Todos los archivos que pesen más a tanto, a un KB. Todos los archivos que, bueno, acá esto no lo van a poder hacer porque no tienen la fecha, pero si le agregamos fecha de modificación y fecha de creación, sí, podríamos agregar también estos servicios. Y combinación lógica de las búsquedas estas simples. ¿Sí? Eso se los dejo para pensar. Acá tienen más tarea. ¿Cómo quedaría implementada la búsqueda si incorporamos una carpeta oculta? ¿Sí? Que es invisible. Sus archivos se incluyen. Perdón, sus archivos no se incluyen. ¿Sí? En los resultados de búsqueda. Y a ver qué más había. No entiendo. A ver, tengo, como agregamos el zip, que era un tipo nuevo de elemento, bueno, ahora tengo carpetas ocultas. Okay. Que es una carpeta, pero que cuando me dicen busca tal archivo, bueno, si adentro tiene un archivo que coincide con la búsqueda, no lo devuelve. Ah, ok, entiendo. ¿Sí? Sí. Todos son, o sea, son cositas chiquititas para ver para que entren en el manejo de la estructura esta compuesta.
Y acá, bueno, complicamos con lo que vimos cuando viajé yo para allá, para Tres Arroyos. ¿Cómo cambiaría la solución si las búsquedas debieran devolverse siempre ordenadas por fecha de creación? O sea que al código que yo le subo ya le van a tener que agregar la fecha de creación y modificación. Ahí van a tener que ver dónde la actualizan esa fecha, si es que se actualiza. Y bueno, primero hacer búsquedas comunes, ¿sí? Después hacer búsquedas que se devuelvan ordenadas siempre por fecha de creación. Lo de devolverse de manera ordenada no era lo que vimos también cuando pusiste CPU y eso, no me acuerdo cómo se llama. Por eso, lo que vimos en la clase presencial. Sí, con cuando el fui para allá. comparator y Eso el mismo. comparator. Eso Entendía mismo. si necesitaba que tuviese un orden variable o no. Claro, fíjate acá, ¿esto qué sería? ¿El orden cambia o es siempre el mismo? Eso es un comparable, normal. Esto es un comparable, ¿sí? ¿Quién sería comparable? Objeto con otro objeto, ¿no sería? Claro, pero de los objetos que tenemos definidos, ¿cuál sería el comparable? El elemento. El elemento. Bueno, ahí tenemos que ver, fíjense que se ordena por fecha de creación. Hay que ver si todos van a tener una fecha de creación o no. En principio sí, todos van a tener una fecha de creación, entonces ese atributo ¿dónde estaría? En el elemento. En el elemento. La fecha de creación y la fecha de modificación son atributos del elemento. Entonces yo podría hacer que el elemento sea comparable, ¿sí? Entonces cualquier subclase de elemento también va a ser comparable por herencia. ¿Sí? Y la última tarea, ¿qué pasa si quiero que el usuario elija el orden por el que quiere los resultados de las búsquedas? Comparator. Comparator, ¿sí? Entonces, no siempre los voy a devolver ordenados por fecha de creación, sino que el usuario me va a decir, bueno, dame todos los archivos que pesan más de 1 KB, o bueno, de 1000 KB, y devolvérmelos ordenados por nombre, o ordenados por extensión, o ordenados por extensión, y si hay varios de la misma extensión, ordenámelos por nombre. Que son las cosas que estuvimos viendo en la clase presencial. Sí, entonces trabajen un poquito sobre esto, lo retomamos la clase que viene, y el práctico 7, bueno, el 7A ya lo podían hacer con lo que vimos la clase pasada, y el 7B lo pueden hacer con esto. Si se fijan en el 7B está el problema del sistema de archivos. A ver si, vamos a traer para acá esto. Prácticos 7A es de búsquedas, ¿sí? Esto es para que practiquen los filtros de búsqueda, los criterios de búsqueda, pero sobre listas, ¿sí? Que es más sencillo. Incluso acá, a ver, este no. No tienen ordenamiento acá. Son búsquedas puras, son búsquedas sin ordenamiento. Y en el 7B, fíjense que ya tenemos, está el sistema de archivos, ¿sí? Fíjense, porque por ahí tiene alguna diferencia, pero bueno, básicamente lo mismo que estuvimos haciendo. Cantidad de elementos, tamaño total, tienen nombre, fecha de creación, tamaño en disco, siempre igual, siempre 1, o sea, esto es lo mismo que lo que vimos. Los archivos comprimidos son un tipo particular. Sí, es el mismo ejemplo que hicimos, el que está en el práctico. Pero fíjense que acá hay otro enunciado, ¿sí? En el cual tenemos una compañía de envíos que tiene distintos tipos de envío, entre los cuales está el envío de paquetes y cartas, ¿sí? Cada carta paquete tiene un destinatario con su dirección, remitente con su dirección, si lo retiran en sucursal o si lo envían a domicilio, y un peso. Y después tienen un combo postal, que es una modalidad por la cual se agrupa un conjunto de envíos de cualquier tipo, ¿sí? O sea que pueden ser envíos, paquetes, cartas, o también puede ser un combo postal, que está dentro de otro combo postal más grande. Y todos los envíos incluidos en el combo postal tienen que tener la misma ciudad de destino. O sea que ahí tengo una restricción, que yo no puedo agregar cualquier cosa al combo postal. Me tengo que fijar la dirección del destino, que sea el mismo del destino al que va el combo este, digamos, el combo que recibe el mensaje. Bueno, después tiene alguna otra complicación, pero fíjense que si lo pueden modelar de alguna forma similar a lo que están haciendo con el sistema de archivos.
Y este que es hermoso, seguramente lo hagamos en clase. Pero bueno, intenten hacerlo, avancen porque ya se nos viene el parcial encima, ¿sí? Ya después el práctico que sigue va a ser más ejercicios más tipo parcial, pero si no tienen esta base del práctico 7A y 7B, se les va a complicar bastante hacerlo. Necesitamos que eso esté bastante firme para poder avanzar. ¿Sí? Bien, perfecto. Bueno, tienen tarea, hagan, voy a cortar la grabación. Hagan los prácticos, hagan lo que les voy a dejar en las filminas.